Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a mi canal SAP Solver 2, donde hablaremos y comentaremos todo sobre los temas relevantes a SAP. La intención de este podcast es hablar sobre SAP para la comunidad de estudiantes y profesionales que deseen saber más del tema, sobre SAP, sobre los perfiles, sobre las tendencias. Entonces, la idea es aportar a través de podcasts, videos, desde donde entrevistaré a colegas, amigos y familiares que estén inmersos en el mundo de SAP y nos comenten, nos den su testimonio de cómo han ido creciendo en SAP, cómo conocieron a SAP, para que de alguna manera las personas que estén interesadas en este mundo y en conocer y en saber cómo orientar o iniciar su carrera o su conocimiento en SAP, pues tengan un granito allí de arena a modo de apoyo, y de esa forma pues también divertirnos con los muchachos, con los colegas después del trabajo, pues también hacerlo un poco coloquial, un poco de relax, hablando sobre cosas importantes también, como es la educación y el conocimiento, claro está. Pues bienvenidos y empezamos ahora. Mi nombre es José Alza, soy experto en SAP y el día de hoy voy a hablarles de unos temas que atañen mucho a los profesionales que están interesados en saber qué es SAP. Vamos a hablar un poco sobre qué es SAP, vamos a hablar un poco sobre cuáles son los perfiles y qué líneas de carreras existen en este mundo de la tecnología sapiense o sapera, ¿no? Ahora bien, primero comentarles que esto es uno de los primeros podcasts que voy a lanzar durante toda esta jornada, espero que durante todo el año, donde entrevistaré a personas del mundo SAP, colegas míos, familiares, gente que realmente quiere colarse a estos podcasts para ayudar a la comunidad sapera, a los que no son de SAP y quieren saber exactamente qué es, a los egresados, estudiantes y gente que quiere meterse a este mundo y de alguna forma necesita ciertas nociones para saber si realmente es lo que espera y el camino que le va a tardar recorrer, ¿no? o va a consumir a nivel de recursos para poder llegar a un nivel de consultoría, ¿vale? Primero, ¿qué es SAP? Pues a lo largo de los años, ya cumplió poco más de 30 SAP, su mejor herramienta ha sido el ERP número uno a nivel mundial por muchos años, competencia de Oracle y Microsoft por ahí. El ERP número uno y la versión más utilizada o la versión más comercializada o la top a nivel de empresas internacionales es la versión, o ha sido hasta el momento, la versión R3, ¿vale? R3, la Business Suite SC. Existe el SAP Business One, que está orientado para medianas y pequeñas empresas. Es importante aclarar esto. He sentido que mucha gente que quiere entrar a este mundo de SAP de alguna manera siente esta confusión, porque algunos le hablan en la web, o gente que dicta cursos, talleres, les hablan del Business One, ¿no? Sin embargo, el Business One está orientado para pequeñas empresas y no tiene mucha demanda de consultores como la tiene el SAP RP, el R3.
Business Suite porque como son para pequeñas empresas necesitan activar o configurar ciertos módulos esenciales y los procesos son menores que los procesos de una empresa grande, que es donde se monta el SAP Business Suite. Es por esa razón que existen esas diferencias, ¿no? Hay que separar esos productos, es el Business Suite, el R3 y el Business One. Ahora, hace no muy poco tiempo, ya tiene 2015-16 tal vez antes, salió el S/4HANA, la versión S/4HANA S4 de SAP. Inició con la base de datos OnHANA, que es una base de datos que tiene tablas dinámicas, está orientado a vistas y también cubre las exigencias actuales, ¿no? De la tecnología actual y ya no las bases de datos relacionales como las teníamos hace muchos años atrás. Entonces entra en esta competencia a nivel de base de datos y SAP empieza y crea su propia base de datos llamada HANA también. Por eso la confusión mucho entre nombres a nivel comercial, pues esto se ha venido dando. Muchos hablan en blogs, podcasts y demás, muchos colegas, consultores sobre estos nombres que confunde a la audiencia, que confunde a los mismos consultores, incluso que nos toca meternos a ver qué diferencias realmente existen en este ámbito. Entonces, efectivamente, viene la base de datos que se llama S/4HANA, ¿vale? OnHANA. Entonces tú puedes tener la versión del R3 en la base de datos HANA, no necesariamente teniendo la versión de S/4HANA, ¿vale? Esto SAP lo viene orientando hace muchos años como una transición suave para que puedas tener la suite del S/4HANA ya teniendo una base de datos HANA y no tengas problemas en el tema de conversión de datos a nivel de base de datos, ¿okay? Entonces eso lo voy a explicar tal vez en talleres, no en podcast. Lo voy a explicar en algunos videos de talleres o tutoriales que voy a ir lanzando en el canal. Por favor, suscríbanse al canal para que reciban esta información en la campanita y así poder compartir con todos ustedes y la comunidad hispanohablante latina, tal vez Europa, si es que así les interesa. Estos temas, que de hecho, dicho sea de paso, en SAP pues mucha información bastante relevante está dada en inglés y no traducida al español, entonces nos toca a nosotros esforzarnos un poquito más, ¿no? Entonces, después de hacer ese análisis o esas lecturas, pues yo los voy a tratar de traducir, que no necesariamente sea la verdad o lo último que yo pueda decir que finalmente se tome como tal, sino que cada uno puede tener su propio criterio y entendimiento de las cosas. Entonces yo voy a tratar de hacer traducir de la manera más entendible posible desde mi perspectiva, desde cómo yo he aprendido y cómo yo suelo compartir el conocimiento, ¿vale? Entonces no hay una verdad absoluta. Ahora bien, entonces nos quedamos en SAP, vamos a regresar. Entonces, ¿qué es SAP? SAP es un ERP, el Enterprise Resource Planning, que ayuda a todo el proceso empresarial a mejorar y automatizar todos los procesos empresariales de las diferentes empresas que conocemos en el mundo, ¿okay? Por lo cual SAP involucra a todos los profesionales empresariales que puedan conocer, como perfiles y carreras, por ejemplo. Si una empresa monta SAP, esta empresa pues adopta o esta herramienta finalmente que SAP adopta todos los procesos de todas las áreas, siempre y cuando estas sean implementadas también, porque puede que yo tenga SAP pero solo implemente los módulos más importantes y no implemente un módulo para e-commerce, por ejemplo, y tengo un e-commerce que no es SAP. Entonces ahí estamos hablando de otras cositas, ¿no? Sin embargo, al punto es que vamos a conocer o encontrarnos con diferentes perfiles profesionales dentro de empresas que manejan SAP. ¿Por qué? Porque SAP tiene el módulo, por ejemplo, de logística, desde donde trabajan las personas del área logística, administradores, financieros y demás, ¿no? Contadores, publicistas, área de control de calidad, área de producción,
¿no? Mucho ingeniero industrial, ¿no? En temas de construcción, donde hay muchas constructoras que tienen SAP, pues también conoceremos a esos profesionales y como se darán cuenta, pues interactúan o tienen que interactuar, porque es su día a día, con el sistema. ¿Qué te da SAP? Pues no voy a ahondar mucho hoy porque tampoco soy comercial de SAP, pero hay una parte que a mí me ha gustado mucho durante estos años resaltar de SAP con respecto a mi carrera, que cuando yo empecé, pues desarrollaba sistemas como probablemente muchos saliendo de la universidad, ¿no? Desarrollamos sistemas en diferentes lenguajes de programación y sistemas de procesos conocidos como de ventas, compras, producción y demás. Y de alguna manera teníamos un alcance limitado hablando de mí, ¿okay? Tenía un alcance limitado de lo que es procesos y de conocer todo un flujo completo, ¿no? Desde, por ejemplo, la cosecha de un producto hasta la venta y exportación del mismo, pasando por muchas áreas como control de calidad, almacén, logística, venta y demás. ¿Okay? Entonces, a mí me sirvió mucho entrar a SAP justo por esto, por los procesos estándares que manejan. Como son estándares de muchas empresas y que empresas grandes adoptan esta estandarización de procesos, pues uno va aprendiendo de una forma también estándar. Entonces, cuando ya luego me tocó desarrollar cosas que ya no eran en SAP, luego de estar en SAP y entender cómo funcionan los procesos, me fue incluso más sencillo de entender a las otras empresas que no tienen SAP y desarrollarles soluciones que realmente les sirva que antes de conocer SAP. Entonces, eso le agradezco mucho la experiencia de haber pasado por SAP. Eso y algunas otras cosas que también son estándares y que ayudan muchísimo a no estar reinventando la rueda dentro de una solución. ¿Vale? Hay servicios como el IAS, propios de BTP, programación dentro del ERP, arquitectura, que te abre la mente, porque finalmente es un ERP que ya está hecho, ya ha sido pensado antes y uno a veces tiene que pensar en una solución. Me ahorró mucho trabajo para desarrollar otras soluciones que no son SAP. Entonces, eso es SAP. Ahora, al día de hoy hay muchas cosas que han cambiado y han agregado y han hecho del portafolio de SAP un abanico. No solo está el ERP, están también soluciones que son cloud, están soluciones que SAP ha ido adquiriendo de otras empresas, las ha comprado y las ha asociado y ha hecho parte de soluciones satélites al ERP, que dicho sea paso es muy buena estrategia, ¿no? Entonces, de eso, a nivel de soluciones cloud, de lo que es RISE, de lo que es BTP, de lo que son las soluciones satélites que se comunican e interactúan con el ERP, voy a comentar seguramente en un webinar que estoy programándolo para inicios de mayo. Espero que puedan acompañarme y compartir ese momento de conocimiento, de conversación, seguramente por el chat, a través del chat, sobre este tema, ¿no? Orientado a profesionales en general, gerentes de proyecto, gente que tenga conocimiento de lo que es SAP, pero que quiera entender de qué va esto de la nube, esto de la IA, que ha venido muy rápido, ¿no? Ha pasado como un tren veloz y la idea es subirse a ese tren. Entonces, una de las formas de subirse a ese tren es entender de qué va, qué es RISE, qué es Grow, qué es BTP, qué se puede hacer en BTP, qué no se puede hacer en BTP, qué es CPI, qué herramientas, además de estos tengo, que es Fieldglass, que es Ariba, Concur, SuccessFactors, cómo interactúo con otros sistemas, qué va a pasar con mis otros sistemas en mi compañía. Por ejemplo, yo que voy a adoptar S/4HANA, quiero saber de qué va. Entonces hay muchos clientes y consultores, compañeros, colegas y demás que a veces tenemos muchos años en el RP, y hacer esa conversión, ese switch de diferenciar qué es infraestructura cloud, qué es software cloud, el software as a services y la plataforma as a services, les cuesta un poquito, es natural, es normal,
pero espero que con este webinar pues las cosas queden un poquito más claras, que es mi intención. Y es gratuito, así que pues yo los espero allí para hablar de esos temas. Entonces, ya hablamos que SAP en gran medida, ¿no? Más de lo que hubiera querido en este punto. Es un RP, creo que muchos ya lo conocen, han escuchado de él, tiene 30 años, desde el 91, ya 33 más o menos. Y en esa época, hablo hace unos aproximadamente, todo empieza a moverse aquí en Latinoamérica, en Hispanoamérica, empieza a moverse a partir de 2013, 14, ¿no? Tal vez 15, 16 para algunas compañías y clientes aquí en Perú. El tema del S4HANA, el tema de los nuevos perfiles, el tema de BTP, que antes era HCP, luego SCP y demás, que seguro en el webinar vamos a comentarlo. Pero sí, efectivamente hubieron cambios sustanciales a nivel de perfiles. Entonces, lo que conocíamos antes como perfiles funcionales, que son los perfiles que analizan el proceso, que están más de cara al cliente. Luego teníamos perfiles técnicos, que era el ABAP, nada más el ABAP, el BASIS, ¿no? Que era el de infraestructura. Por ahí teníamos el arquitecto, que veía más temas del software, temas de cómo orquestar la parte del back, porque era lo único que había. Teníamos al gerente del proyecto, y por ahí gestores de servicio, que son de ITIL, certificados en PMA, los PMO, ¿no? que gestionan los servicios post implementación, ¿no? Los servicios de soporte y mejora continua. Esos eran los únicos perfiles que teníamos. Por ahí, si queríamos una conexión con otro sistema, contratábamos a un consultor .NET, a un consultor Java, ¿no? Había temas WebImpros, por ejemplo, ITS, aplicaciones BSP, que después terminan siendo Fiori, o Fiori termina siendo en on-prem una aplicación BSP. Y comienza también a surgir el perfil de PI/PO de integraciones, ¿no? Y es que esto no es como algo sorprendente o algo que nació de la nada. Si hacemos un símil, no solo en SAP, sino en otras tecnologías, estas también fueron avanzando. Antes no usábamos mucho los web services, la seguridad a nivel de web services, no estábamos tan enfocados en seguridad porque todo era back, todo escritorio, ¿no? Ahora que comienza la era web, por ahí por el 2010, yo creo que lo más fuerte, si bien empezó antes, lo más fuerte empezó en el 2010. De nuevo, desde mi punto de vista, seguramente habrá alguien que diga, no, empezó el 2012 o el 2008, pues bien, ¿vale? Yo lo viví desde esa época, y lo que leí, lo que revisé hasta en ese momento, mi verdad era que empezó el 2010, ¿vale? Es totalmente refutable. Entonces, a medida que fue cambiando la arquitectura de las soluciones, donde ya no era un solo componente MVC y ya, sino, o un monolito, ¿no? Que finalmente el RP terminaba siendo un monolito. Lo abro y ya es un componente, ya es otro componente, y ya teníamos las famosas arquitecturas por componentes. Y después teníamos los microservicios. Entonces, mientras a la par se generaban y creaban esas arquitecturas de microservicios en otros lenguajes y tecnologías, pues SAP también estaba haciendo lo suyo. Y es allí donde nace el perfil de PI/PO, que era una integración, una capa adicional al back, que era el gateway, desde donde se integraba con otros sistemas externos, ¿no? Habría que abordar temas de seguridad, certificados y más chamba o más trabajo para los amigos BASIS, que en ese momento pues eran como que los más no solo cotizados, sino los que tenían ese trabajo detrás, ¿no? De configurar, y eran lo que siempre a nivel de infraestructura, muy coloquialmente y de buena onda, eran los monstruos que estaban detrás, ¿no? Los monstruos, por decir, los capos de la infraestructura, ¿no? Y redes.
Entonces a partir de allí en adelante, 2016-17 lanzan BTP, en el 15 por ahí Fiori también, con Fiori, ¿no? Lanzan Fiori. Entonces ya salen más perfiles. Perfiles como el de Fiori Admin, el Fiori Dev, que es distinto al SAP 5, ¿no? Que es tal vez una evolución, pero ya o con un camino diferente y separado. Nace el administrador BTP, el ABAP HANA, eh, ahora último, no menos, probablemente un poquito más de 2 años, el ABAP Cloud, ¿no? El Fiori Admin, que es quien despliega todas las aplicaciones estándares y se conoce el listado de las aplicaciones a gestionar y desplegar dentro del el ambiente, ¿no? El ambiente de Fiori en el ERP. Luego FioriDev era aquel que desarrollaba las aplicaciones Fiori, pero las estándares les metía las ampliaciones, ¿no? A través de unas notas que SAP te ponía allí en la plataforma. Entonces, y esto fue evolucionando. Entonces el SAP FioriDev comenzó a ser un SAP 5, de nuevo desde mi perspectiva, y nació NIO, ¿no? Por ahí tengo un videito, seguro va a aparecer por acá, de cómo en ese momento usar Orion para desarrollar en NIO, ¿no? Por acá debe estar el video de cómo instalarlo y demás. Entonces, así empezó a generarse más perfiles. Ahora tenemos un DBA para el HANA BD, CAP, ¿no? En la capa back del front, del back del BTP, ¿no? Y que también considera la parte de CDS, considera data, considera toda la arquitectura ya cloud, y el RAP, ¿no? Que es el RESTful ABAP Programming Model, que suma el ABAP con el Fiori bajo sus anotaciones, ¿no? Entonces, como vemos, al día de hoy hay muchos perfiles que han surgido a raíz. De hecho, ahora está el SAP Analytics Cloud, está el IA, por ahí chatbot, IA Conversation, ¿no? Entonces, hay muchos perfiles que incluso al día de hoy no están tan explotados como lo es ABAP, por ejemplo, que ya muchos lo conocen, e incluso hay documentación por todos lados, pero hay perfiles que no, solo encuentra documentación en las páginas oficiales de SAP, ¿no? SAP Developer. Entonces, el punto de comentar sobre estos perfiles es que a la comunidad de profesionales, egresados, profesionales que quieren tener ese acercamiento a SAP, pues que vean que no solamente es desarrollo del RP, ahora ya cambia todo. De hecho, ha pasado en últimas implementaciones que he tenido, de que la empresa se montó a RISE, adoptó BTP y comenzó a pasar todas sus soluciones a BTP. Entonces, quienes desarrollaban en Java, en .NET, en PHP, en JS, pues tienen que finalmente aprender, o aprendieron SAP 5 para dar soporte, seguir dando soporte a esas aplicaciones, o simplemente chao y entró otro consultor que conocía SAP 5. Entonces, ahora ya no es como antes, ¿no? De, oye, conozco ABAP, soy Java, soy ABAP y tal. Ahora, solo con ser ABAP trabajo en SAP, los demás trabajan en no SAP, ¿no? Ahora todos los que conozcan Angular, JavaScript, que es donde está basado, o que es los lenguajes en los que está basado el framework SAP UI 5, para desarrollar estas aplicaciones móviles, aplicaciones web, ¿vale? Que de hecho en BTP no solo se desarrollan aplicaciones en SAP UI 5, también se pueden desarrollar aplicaciones en Angular, en Node.js, en Python, en PHP, en Java, ¿okay? Porque tienen diferentes environments, ya no solo tienen NIO, Cloud Foundry, ¿no? Tienen Kima, tienen otros environments, ¿vale? Entonces, el llamado a que
acompañen este video es que los que hayan escuchado de SAP en su momento y crean todavía que solo tiene el perfil ABAP, pues no es así. También hay todo un perfil completo para analítica, que es desde BI a nivel técnico, BW a nivel funcional, y SAP Analytics Cloud, que para mí sumamos. Tienes que conocer ambos perfiles, teoría, ¿vale? Que también es la mejor solución, que es desde mi perspectiva que SAP haya adquirido dentro de todas las que tiene. Entonces, ¿cuáles son las líneas de carrera? También hay algunas consultas que he recibido sobre aquel tema. ¿Cuáles son las líneas de carrera? Entonces tienes líneas de carrera, perfiles técnicos, líneas de carrera, perfiles funcionales, líneas de carrera de arquitectura, que de hecho no he mencionado los perfiles de arquitectura, pero hay como 6 perfiles de arquitecto. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque hay muchos que dicen, sí, soy arquitecto. Ya, pero arquitecto de qué? De integración, solución, software, datos, infraestructura, empresarial. No, soy arquitecto, nada más. Okay. He entrevistado, de hecho, gente para mi equipo cuando trabajaba en otras consultoras, y esa es la experiencia que tuve, ¿no? Que no sabían describir qué tipo de arquitecto eran, y realmente eran solo arquitectos de software. Eso también en estos últimos años, como ya tenemos diferentes soluciones con las que interactuamos, SAP y otros sistemas, bancos y demás, entonces crece la necesidad de tener un arquitecto. Antes el arquitecto era solo el ABAP que tenía más experiencia, ¿no? Ahora hay que educarse mucho para entender de fondo cuál es la arquitectura y qué soluciones desde el punto de vista de arquitectura, no solo técnico, desarrollar. Que de hecho para mí es una muy buena práctica, porque si tenemos el arquitecto finalmente es el que te hace el gráfico de cómo hay que desarrollar, y el consultor técnico es el que termina desarrollando. Pero para esto pues ha pasado por un análisis técnico funcional, ¿no? Es como un canal que entiende ambos, tipo funcional, técnico, y genera esa sinergia y acorta esa brecha que existe muchas veces entre un funcional y un técnico, porque ni uno entiende al otro ni el otro al otro, ¿no? Siempre nos ha pasado, seguro hay amigos funcionales, se van a reír un momento, y ABAPs también, seguro, no solo reír, sino se van a quejar también, ¿no? Entonces el arquitecto es el que debería acortar esa brecha y dar una solución desde el punto de vista y el conocimiento arquitectónico del RP en el caso de que sea de software. De integración, el arquitecto de integración se encarga de arquitectar las soluciones SAP y no SAP. O sea que el arquitecto de integración necesita conocer primero tecnologías de integración. ¿Cuáles? REST, SOA, ProData, FTP, SFTP y demás. Middlewares de integración. Debería conocer el RP. Bueno que conozca la parte back, ABAP, ¿no? Pero debería conocer eso y cómo se comportan los otros sistemas legados, los otros sistemas externos, ya sean Microsoft, ya sea Oracle, ya sea desarrollado por cuenta propia en cualquier otro lenguaje. ¿Por qué? Porque ese lenguaje que se habla de integración no es solamente SAP, sino también es estructuras, data, elementos, tipos de otro sistema que no entiende SAP. Entonces es así como el de software es el canal y acorta esa brecha entre funcional y el ABAP, pues el de integración tiene que acortar esa brecha entre el consultor ABAP o de integración, si quieren, el consultor de integración con el equipo que va a integrar el otro sistema y que se encargue de los servicios, ya sea igual un integrador, ya sea uno de seguridad, ya sea un developer, front back, pero tiene que acortar esa brecha. ¿Por qué? Porque
el que viene de no SAP tiene un concepto y el que viene de SAP tiene otro concepto. Entonces, ¿quién para que entienda esos conceptos y los lleve hacia un buen puerto desde el punto de vista de la intercomunicación y la estructura del dato? Entonces está el de integración. Luego el de infraestructura, que ya no solo tiene que conocer el RP, sino los hiperescaladores, tiene que conocer cómo está comportada la tecnología del otro lado, la seguridad, perfiles, roles y demás, que como arquitecto debe definir y diseñar, ¿no? Cómo hacer un proyecto de, por ejemplo, conversión. El arquitecto de infraestructura es el que, con todo lo que ha visto por experiencia, lo conoce. El de datos también, al día de hoy el arquitecto de datos es muy importante, no solo a nivel analítico, sino a nivel de los proyectos de conversión. Y el empresarial, que ya es más un funcional per se, que conocen la mayoría de estas arquitecturas y ve un panorama más amplio desde el punto de vista de soluciones, ¿no? Qué soluciones son mejores, y ya lo ve como soluciones de SAP tal vez, y no SAP incluso, porque a ver, no solo hay que proponer una buena solución o porque es de SAP, sino pues una que le vaya a servir al cliente, y eso es un poco lo que te llama la ética profesional, ¿no? Entonces eso es lo que conoce el arquitecto empresarial. Y me faltó uno que es el de soluciones, que es el más de preventa, porque él no conoce tanto el tema técnico como el de infraestructura y el de software y el de infraestructura y el de integración, perdón, sino más bien conoce desde los beneficios de la solución. El arquitecto es el que sabe qué solución proponerte, porque lo ha visto y lo ha implementado y lo ha desarrollado con el equipo, con el gerente. Por eso es que el arquitecto de solución no es alguien solo que sepa hablar, sino que haya hecho ese proyecto. No es necesariamente así, ¿vale? Porque conozco muy buenos arquitectos de solución que no han implementado nada, pero le da un valor añadido. Le da un valor añadido. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy vendiendo sé que lo puedo implementar porque ya lo he hecho, ¿vale? Por lo demás solo puedo enfocarme en vender y punto, que no está mal, ¿no? Pero te da ese valor agregado el saber haberlo hecho, porque vas a responder seguro o vas a ver desde otra perspectiva la venta y la preventa tal vez, ¿no? Entonces eso es el arquitecto de solución. De nuevo digo, puede que me equivoque, pero es como yo lo he visto en la práctica, y obviamente como puedo leer en muchos otros libros que no son solo de SAP, sino que definen cuáles son estos perfiles, y también conversando con los colegas arquitectos que también tengo como amigos de la vida, y pues lo más o menos definimos de esa manera, ¿no? Entonces, luego de terminar el perfil de arquitectura, ¿cuáles serían las líneas de carrera, José? Por ahí me preguntaron. ¿Y cómo llego a ser arquitecto? ¿Qué hace que yo sea un arquitecto? Pues no solo años de experiencia, pero realmente el nivel de arquitectura es más práctico que teórico, ¿vale? La teoría es muy importantísima en este punto. Hay mucha, poca en español, pero mucha en inglés. Y es algo con lo que uno ha tenido que lidiar durante años pasados, ahora no mucho porque ya le toman la importancia de vida, pero uno se hace con la práctica. El arquitecto realmente se hace con la práctica, diseñando pues nuevas opciones. O sea, yo no puedo ser un buen arquitecto, puedo sí ser arquitecto, pero si solamente estoy viendo soporte o proyectos del mismo estilo, ¿no? Sería un buen arquitecto. ¿Por qué? Porque al final yo lo que hago es práctica, arquitectar, pensar cómo hacer esa solución que sea diferente. Entonces, mientras yo más escenarios diversos vea que pueda arquitectar, pues obviamente voy a aprender más y voy a poder dar más opciones. Pero si yo no veo muchos escenarios y solo me enfoco en la arquitectura del RP, y no veo cómo están los demás a nivel práctico y por ahí teórico, más práctico, ¿vale? Entonces ahí sí se me amplía un poco el panorama y te puedo dar otras opciones, ¿vale? Entonces el arquitecto es más lo que uno va
desempolvando a lo largo de los años, y va guardando y reteniendo y mejorando. Yo creo que uno llega a ese nivel de arquitectura cuando concibes el concepto y lo vas mejorando año a año, ¿no? Desarrollas una solución y esa solución seguro está mejor si lo desarrollas orientado a objetos, y seguro si lo haces más embebido, y seguro si utilizas componentes o no sé, lo que sea que tengas que utilizar, y te das cuenta que a lo largo del tiempo pues tu solución es más óptima. Entonces a ese nivel es que se define un arquitecto. No solamente está loco por hacer desarrollo porque es bueno y porque quiero desarrollar, sino porque primero quiero pensar cuál es la mejor opción y veo un poco más el panorama, el bosque, ¿no? Y la única manera de ver el bosque pues, es con la práctica. Eso no te lo va a dar ninguna teoría, ningún podcast, ¿no? Entonces, perfiles son esos. Ahora, líneas de carrera. Tienes la línea de carrera ABAP, que es ABAP, ABAP S/4HANA, ABAP Cloud, que tienes que hacerla sí o sí porque es lo que hay, lo que se viene y lo que ya está ahora. Tienes líneas de carrera Fiori, que es el frontend, tanto Fiori Admin, Fiori Dev, desde junior, semi-senior, senior, ¿no? Y arquitecto. De hecho, tienes después el DBA, ¿no? Que se asocia con CAP. Puede ser un DBA que conozca CAP y que desarrolle servicios en el back del BTP para que pueda publicarse APIs, ¿no? y puedan consumirse desde cualquier otro sistema. Es otro perfil. SAP Analytics Cloud es otro perfil que puedes seguir. Entonces nos damos cuenta que ya no es solo uno back, sino tienes back, front, BD, analítica. Estos son todos los perfiles y líneas de carrera que puedes seguir. Luego está la línea de carrera funcional, claro. Dependiendo de qué procesos conozcas y qué tan bien te muevas en cada conocimiento, si es logístico o financiero, que son los más fuertes. Luego está el de recursos humanos y producción y demás, que son más logísticos, ¿no? Básicamente el S/4HANA ha servido para separar eso, ¿no? Del logístico con financiero. Dentro ya hay muchas especialidades también. Entonces, si a ti no te gusta tanto la parte técnica, puedes ir por el lado funcional. Esos son los perfiles bastante diferenciados, ¿no? Tienes la parte técnica, todo lo que mencioné, y la parte funcional, todos los módulos y procesos del negocio. Si te gusta mucho el tema de procesos, si te gusta mucho el tema de pensar, documentar, hablar con el cliente, sacarle la información, analizar el proceso, pues esa es tu área. Pero si te gusta más lo técnico, que te den la especificación y tú a eso darle forma de manera técnica y generar una solución como un reporte que te dé todo eso bajo todas las herramientas que puedas usar técnicamente, pues la parte técnica es tu perfil. Cualquiera de ellos finalmente sirve si es que quieres llegar a un gerente de proyecto. Puedes quedarte como arquitecto y no pasa nada, puedes quedarte como incluso consultor y no pasa nada, ¿vale? Porque cada especialidad tiene su propio nivel y el techo lo pones tú, ¿vale? Claro está que si te vas de arquitecto, pues vas a tener que ser un líder, vas a asumir responsabilidades. Si no te gusta eso y te gusta, porque hay diferentes perfiles, hay gente que no le gusta liderar y está bien, gente que le gusta que la lideren, es genial, porque ahí es donde se hace esa sinergia espectacular. Y yo he tenido gente así, he gestionado gente que le gusta liderar, pues tú agarras y lo pones arriba, ¿no? Gente que no le gusta liderar pero se siente muy bien, es muy bueno técnicamente detrás del ordenador, pues listo, lo pones debajo y hacen una muy buena sinergia. Es saber cómo mover esas fichas. Y como gerente pues también asumes mucha responsabilidad, y de verdad que es el sombrero para todos los gerentes de proyecto. Me saco el sombrero porque es mucha responsabilidad, no solo a nivel de equipo, sino de cara a todos los temas que hayan dentro de la gestión del proyecto. Entonces, sirve. Puede ser un gerente de proyecto que venga sin conocer tema técnico ni funcionales, sí. Pero ¿me sirve conocerlo? Sí. ¿Vale? Hay dos cosas muy importantes. Para mí, de nuevo,
que si yo soy un gerente de proyecto que conozco tema técnico, tema funcional, me voy a saber mover un poco más con mi gente y de cara al cliente, que si solo soy un gerente que no he visto nada de SAP, que puedo tener otros perfiles, habilidades blandas, gestionar a la gente, moverla y todo y demás, sí, pero la gente, de nuevo, desde mi experiencia, se mueve más cuando se da cuenta que tú conoces lo que ellos te están diciendo y generas ese sentido de admiración, porque saben que les estás entendiendo. Pero si no lo has hecho, hay mucha gente que dice, pero si él ni siquiera ha pasado por lo que yo soy ahora, ¿cómo me va a entender? Y hay otra gente que no, que ni siquiera lo piensa y dice, bueno, está bien, es gerente, hace bien su trabajo y punto. Pero yo lo he vivido de esa manera. Entonces, gerentes que no conocen funcional y Java, pues yo he visto gerentes que son muy buenos, tengo muy buenos referentes que no han visto nada de SAP y que se han metido a gerenciar un proyecto de SAP conociendo gestión de proyectos, teniendo muy vasta experiencia en eso y lo han sabido sortear y les ha salido perfectamente bien ese proyecto, más que incluso otros gerentes que conocen la parte técnica y funcional. Pero lo que les ayudó no solo su carácter y su forma de ser, que de hecho para eso hay que estudiar y también aceptar ese don, sino que le ha tocado estudiar mucho, más que los que ya conocían. ¿No? Le ha tocado estudiar mucho para entender a su gente, porque ese es el punto, ese es el quiebre. No porque tengas que, sea obligatorio tener que aprender SAP siendo gerente, sino porque tu gente te respeta más. Mi perspectiva. ¿Vale? Cuando tú los entiendes, cuando ellos sienten que los entiendes porque pasaste por lo mismo, es donde generas esa empatía y te ayudan más. Te ayudan más. ¿Vale? Entonces, y eso de que te ayuden más, pues para un gerente es importantísimo. Listo, señores. No sé, probablemente ya hemos acabado. Esos son los perfiles que tenemos dentro de SAP. Espero que les haya servido. Espero que los oriente de alguna manera a seguir su camino, su rumbo profesional, ya sea que estén iniciando recién, ya sea que estén cambiando de rumbo, que también es bueno, no tengan miedo al cambio, es muy bueno. Vamos a hablar también al respecto de estos temas del cambio de la persona y del profesional, que tiene que haber un equilibrio. Es difícil, es duro, ya les voy a contar todas las experiencias que he vivido en los podcasts. Este podcast es como unipersonal porque todavía estoy gestionando todas las invitaciones, pero les prometo que la siguiente semana tenemos un par de entrevistas a profesionales y que nos cuenten su experiencia, que nos cuenten qué opinan de la vida, de SAP, de cómo llegaron a SAP, que sepan, para que ustedes vean que se pueden llegar por diferentes caminos. ¿Vale? El punto es que quieras hacerlo, el punto es que tomes la iniciativa, el punto es que lo hagas. Nadie lo va a hacer por ti. Entonces, ya les dejé los perfiles, les dejé que SAP, y pues espero que me sigan aquí, suscríbete aquí y dale like si te gustó el video. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana porque estoy grabando hoy viernes, así que nada, buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.